Saludos y bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a trabajar mediante las funciones trigonométricas para poder encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo. Ojo, es muy importante que este método solamente lo vamos a aplicar en los triángulos rectángulos. Muy bien, entonces para comenzar tenemos que identificar algunos aspectos, principalmente el ángulo que vamos a trabajar y los datos que tenemos. Es muy importante conocer la relación que existe entre el ángulo y los lados del triángulo. ¿Qué relaciones hablamos? Bueno, primero tenemos que buscar, acá está el ángulo recto. Recuerden que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados y podemos ver que tiene una figura de una L, por ejemplo. Y generalmente se marca el ángulo como de forma cuadrada. Muy bien, aquí está y aquí tenemos el otro. Ahora, el ángulo que vamos a trabajar, en este primer triángulo vamos a trabajar con el ángulo alfa. Aquí ya tenemos el símbolo. Muy bien, ahora para trabajar con el ángulo alfa tenemos que empezar a identificar ahora los lados. El primer lado que tenemos que identificar nosotros, no necesariamente en este orden, pero hay tres características que tenemos que ver cuáles tenemos. Tenemos aquí la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues es el lado más grande del triángulo y también es el que se encuentra de forma opuesta, es decir, del otro lado que el ángulo recto. Entonces, este sería la hipotenusa. Muy bien, ya que lo identificamos, ahora pues vamos a también checar lo que son los catetos. Tenemos dos tipos de catetos. Tenemos el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues es el lado que se encuentra de forma contraria al ángulo que vamos a trabajar. Vean que este es el ángulo que vamos a trabajar, entonces nuestro lado opuesto pues debe estar enfrente, que sería este. Es el cateto opuesto. Muy bien. Y vamos a identificar también el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues el cateto adyacente es el que le sigue o el que está junto a el ángulo a trabajar, es decir, este lado. Sería el cateto adyacente. Es muy importante identificar esto para poder resolver después los problemas. Muy bien, vamos con este ejemplo. Vamos a identificar primero la hipotenusa. Decíamos que es el lado más grande y se encuentra frente al ángulo recto. Entonces ahí tenemos la hipotenusa, que la podemos abreviar también con la letra H. Tenemos también el cateto opuesto, que decíamos que era el cateto que se encuentra del otro lado del ángulo a trabajar, en este caso beta, y el que está del otro lado, entonces sería el cateto opuesto. Lo podemos abreviar como CO, cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo a trabajar, entonces sería cateto adyacente. Excelente. Ya que lo identificamos, va a ser muy fácil resolver estos ejercicios. Vamos a analizar lo siguiente. Tenemos aquí en nuestro triángulo, el primero triángulo, el ángulo A, que es el que deseo conocer, y tenemos las medidas 24, 25 y 7. Entonces vamos a trabajar con las funciones. Tenemos tres funciones con las que vamos a trabajar este tipo de ejercicios, que es la función seno, la función coseno y la función tangente. La función seno, por ejemplo, es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, para poder resolver, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto va a ser el lado que está el cateto contrario al ángulo a trabajar. Entonces 7 sería el cateto opuesto. Recuerden que la hipotenusa es el lado más grande, entonces 25 pues el más grande sería hipotenusa, y también se debe de encontrar de forma opuesta, contraria, enfrente al ángulo de 90 grados. Y por último, este 24 pues ya sería el cateto adyacente, porque es el lado que está junto al ángulo a trabajar. Cateto adyacente. Excelente. ¿De qué me sirve esto? Lo único que voy a hacer es sustituir los valores. El cateto opuesto pues es 7, la hipotenusa es 25. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, vamos a resolver con nuestra calculadora en primer lugar pues esta operación para que nos permitan
encontrar el valor, vamos a darnos cuenta que por medio de nuestra calculadora, y aquí la tenemos, ¿sí? Si yo divido 7 entre 25, pues me da punto 28. Muy bien, ahora para encontrar el ángulo vamos a usar la función de seno. En algunas calculadoras, ¿sí?, podemos utilizar la calculadora científica. Ponemos aquí, en este caso, la operación inversa, porque bueno, sabemos que punto 28 es el resultado. Vamos a poner acá inverso, seno menos 1, y ponemos así punto 28, que fue la respuesta, y me dice que es 16.26 grados. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo. En caso de que ustedes no tengan calculadora científica, pueden buscar este valor, punto 28, o también sería punto 2800, que en las tablas trigonométricas nos manejan 4 decimales, y es muy importante que manejemos 4 decimales para fines prácticos, nos dé un valor más exacto a la realidad. Ahora vamos con el cateto adyacente. Coseno es igual a cateto adyacente, es decir, 24 entre 25, y vamos a buscar entonces ahora el valor. Entonces en nuestra calculadora vamos a poner primero pues esta operación, que sería 24 entre 25, y ven que nos va a dar a punto 96. Vamos a anotarlo acá, punto 96. Entonces mientras manejemos 4 decimales es mucho mejor. Ahora, ya que lo tenemos aquí, pues vamos a aplicar la operación. Recuerden que es inverso, ¿sí?, de coseno, que es la función que estamos trabajando, de punto 96. Y observen que nos vuelve a dar 16.26 grados. Y por último vamos a hacer con tangente. Dice que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 7, cateto adyacente 24. Entonces vamos a hacer otra vez la operación y tendríamos aquí, muy bien, 7 entre 24, y observen que nos dio punto 2916. Punto 2916. Y si ustedes lo hacen con su calculadora, pues se van a observar aquí que nos da inverso. Acuérdense que tiene que estar tangente a la menos 1 de punto 2916. Y vean que bueno, aquí nos dio, por eso es importante manejar decimales, 16.25 grados, que por aproximación pues nos da el mismo resultado. Vean que es la ventaja que nos ofrecen las funciones trigonométricas. No importa cuál usemos, vamos a llegar al resultado. Pero ahora quiero que observen lo siguiente: no en todos los triángulos vamos a conocer todas las medidas. Observemos aquí, vamos a encontrar el ángulo B, en este caso, pero nada más tengo aquí este valor y este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero será identificar de qué se trata, de cómo son los lados. Recuerden que la hipotenusa es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, vean, aquí tenemos hipotenusa. Cateto opuesto es el cateto que está al lado, opuesto, ¿sí?, del otro lado, pues opuesto a el ángulo que vamos a encontrar. Entonces sería cateto opuesto 35, y el lado que está junto al ángulo a trabajar es el cateto adyacente. Vean que en este caso no tenemos el cateto adyacente, no lo conocemos, ¿sale? Entonces, como no lo conocemos, no lo podemos trabajar, pero sí tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función trabaja el cateto opuesto y la hipotenusa? Pues únicamente seno. Entonces vamos a poner seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, porque esa información sí la conocemos. Entonces, bueno, vamos a resolver, y dice que cateto opuesto pues es 35, hipotenusa es 50, y vamos a resolver esta operación. 35 entre 50 nos da 0.7. Recuerden, dejemos 4 decimales para fines prácticos. Y ahora pues ya nos toca encontrar la función. Entonces vamos a poner aquí nuestra calculadora, función inversa de seno
ponemos punto 7, ¿vale? Y bueno, nos dio en total 44.42 grados, que esa sería nuestra respuesta correcta. Muy bien, vamos a analizar un último ejemplo. En este caso, ahora vean que voy a trabajar con el ángulo A. Voy a ver el ángulo de 90 grados y decimos, a ver, ¿quién es la hipotenusa? El que está enfrente del ángulo de 90 grados. Hipotenusa. Cateto opuesto, el que está del otro lado del ángulo a trabajar. Y cateto adyacente, el que está junto al ángulo que voy a trabajar. Ya que los identifiqué, bueno, veo que cuento con cateto adyacente y con hipotenusa. Entonces voy a checar qué función me permite trabajar con el cateto adyacente y con la hipotenusa, que sería coseno. Coseno de A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a sustituir únicamente los valores. ¿Cómo voy a sustituir los valores? Muy bien, pues es muy sencillo. Entonces voy a cambiar cateto adyacente 28, hipotenusa 42, y en nuestra calculadora realizamos rápido esta división. Sería 28 entre 42 y nos da un total de 0.666. Ok, es igual a 0.6666. 4 decimales, recordemos que vamos a trabajar 4 decimales para fines prácticos. Y ahora pues vamos a buscarlo, el inverso, ¿sí?, de coseno de 0.6666 y nos da 48.19. entonces esto es igual a 48.19 grados. Ven que es una forma muy fácil. Lo importante aquí es identificar eso. Recuerden que si no cuentan ustedes con lo que son una calculadora científica, pueden hacerlo también con las tablas trigonométricas. Únicamente buscan este valor que les salió y